Mateo capítulo 10, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Evangelio de San Mateo capítulo 10, vamos a leer para gloria de Dios y bendición de nuestra vida. Amén, los versículos 24 y 25, gloria al Señor, aleluya. Amén, con gozo y alegría, hermanos. Hay gozo y hay alegría por concedernos el Señor esta bendición de poder estar acá. Amén. Saludamos también a los hermanos y amigos que están a través de la radio en nuestra sintonía. Bendiciones del Señor para todos. Evangelio de San Mateo capítulo 10 versos 24 y 25 dice la palabra del Señor: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por concedernos la bendición y el privilegio de poder estar aquí, Señor, en tu casa. Alabamos y adoramos tu precioso nombre al concedernos la bendición de poder alabar y adorarte, Señor, glorificarte, Señor, y de esta manera expresar nuestra gratitud, Señor, el sentir profundo que hay en nuestro corazón, Dios mío amado, de ser agradecidos de ti por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo, Señor. A ti es la gloria, la alabanza y la adoración, Padre. En el nombre de Jesucristo, permite que esta palabra poderosa, aleluya, por medio de ella y su ministerio poderoso e incomparable, Dios mío, seamos ministrados, después de alabar y adorarte, ahora ser ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, glorificando el nombre del Señor. Aleluya, y estamos estudiando este tema maravilloso sobre la formación de nuevos discípulos y también de nuevos pastores, líderes y pastores. Gloria al Señor. Amén. Y el manual tiene que ser la palabra del Señor, la Biblia, mirando la vida de hombres que nos antecedieron, sirviendo al Señor con gozo, con alegría, de la manera que usted y yo anhelamos también hacerlo. Amén, hermanos. ¿Quién no desea servir a Dios con el alma, con el corazón, con toda sinceridad, con toda voluntad? O sea, ¿usted no desea? Yo sí. Amén. Digo, ¿quién no desea? Pues aquí no hay de esa gente. Aquí estamos los que deseamos. Los que deseamos servir al Señor con alma, vida, espíritu, cuerpo, con todo nuestro ser. Y estamos mirando la vida ejemplar de un joven que en la Biblia, amén, marcó para la gloria del Señor, amén, en su momento, marcó con su vida el registro bíblico, histórico de la palabra del Señor como un joven digno de imitar. Gloria al Señor. Y aunque no hay tantos jóvenes, pero por lo menos hay algunos representando el grupo de jóvenes acá, aleluya, qué bendición poder mirar la vida, o mejor, las 4 etapas de la vida de José. El penúltimo, en su momento fue el último, pero luego hubo otro, el penúltimo hijo de Jacob, bendito sea el Señor, amén, a quien Dios le permitió una experiencia muy tremenda. Amén. Dios se traza con cada persona un plan, un propósito. Como no hay 2 personas exactamente iguales en el mundo, muchas generaciones han pasado. Y bíblicamente y teológicamente habrán más generaciones. Proféticamente el Señor ha dicho que la generación que viera
todo lo que San Mateo, los tres evangelios sinópticos nos hablan acerca de la parte del tiempo del fin. Dijo el Señor: la generación que vea el cumplimiento con oídos, ojos, mente y todo, será la última. Amén. Refiriéndose el Señor a su venida, al rapto de la iglesia. No hay duda que la generación que está viendo el cumplimiento profético de los evangelios sinópticos, como es San Mateo, San Marcos y San Lucas, que todos ellos hablan del rapto de la iglesia y hablan de las señales antes del fin. Amén. Está hablando proféticamente el Señor y habló del fin del tiempo de la gracia, el fin del tiempo de la iglesia, su estadía en esta tierra. Porque después que la iglesia se vaya, todavía transcurrirán 7 años de tribulación más los 1000 años del milenio. Como mínimo son 1007 años, para luego el juicio final y que el Señor acabe con todo, un cielo nuevo y una tierra nueva. No se asuste que usted y yo no tenemos nada que ver con eso. Buenas noches. No. Usted y yo no tendremos nada que ver, amén, del milenio, porque el rapto de la iglesia es para todos los que lo estamos esperando, para gloria y honra de su nombre. Amén. Y nosotros nos contamos con los que nos vamos en el rapto. Ahora, si usted se cuenta con los que se quedan del rapto, ya es otra cosa, pero los que nos contamos, que vamos en el rapto, en el nombre del Señor, con muchos miles y millones de hermanos también, aleluya, que resucitarán también los hermanos que están descansando en la paz del Señor, ellos resucitarán. Y si nosotros no hemos muerto, yo por lo menos digo que me faltan 40 años para pensar y decirme: Señor, ya ahora sí me quiero morir cuando tenga 100 años, gloria al Señor, amén. Pero esta generación, la Biblia dice proféticamente que la generación que viera el cumplimiento de todas las señales del fin de la gracia sería la última, es decir, no habrían más oportunidad para las demás generaciones. Pero teológicamente sabemos que faltan muchas generaciones más. El caso del milenio, alabado sea el Señor, que nacerán hombres y mujeres, amén, igual que lo que nacen ahora, en un ambiente de santidad, en un ambiente de comunión con Dios, porque recuerde que en esos 1000 años el diablo está encarcelado. Los demonios no tendrán ninguna autoridad y ningún poder para ejercitar su labor maligna. Y como el diablo está atado, está encarcelado, aleluya, pues no tendrán director y los demonios no podrán hacer nada. Todo estará bajo el control, el milenio, bajo el control divino de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, amén. Es bueno mirar esto, hermano, porque cuando hablamos acerca de nuestra estadía en esta tierra, la iglesia cristiana, mientras estemos acá, tenemos que luchar para aprender de la vida de los hombres y mujeres que nos antecedieron sirviendo al Señor. Y estamos viendo las 4 etapas de la vida de José. Primero, puede ser una bendición porque para la iglesia, lo digo, adolescente, la iglesia adolescente. Amén, porque José, Dios le permitió vivir estas 4 etapas de su vida a la edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía José cuando fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos y tuvo que salirse del vínculo de su familia? Dice la Biblia que 17 años. 17 años en esa época era como tener hoy, vamos a decirlo así, 11, 12 añitos. Todavía una vida ingenua y vivir en 100%
dependiente de su padre y de su madre. Ese era José, hermano. Gloria al Señor. Y Dios le permitió vivir esa experiencia, amén, estas 4 experiencias tremendas, y durar 13 años. ¿Ya cuánto tiempo duró José viviendo esa etapa, esas 4 etapas por donde Dios le permitió pasar? 13 años, hermano. 10 más 3, no 3 años, sino 13. 13, ¿estoy pronunciando bien? 13 años. Hermano, no es fácil. Un muchacho solito, hermano. El vínculo familiar fue roto. José tuvo que vivir, como ya lo vimos, ya vimos 2 etapas. La primera, la rotura de su comunión familiar. Olvidarse que él era el consentido, olvidarse que él era hasta cierta edad o hasta cierto tiempo el último hijo. Amén. Y el más amado por su padre. Desde luego, todos los padres amamos a nuestros hijos por una igual, desde luego. Amén. Y según lo que la palabra del Señor enseña, José se ganó tanto el cariño de su padre que hasta la vestimenta, la vestidura de José era muy, sí, pero especial, pero en el sentido muy mimada, hermano, porque él fue mimado, fue como el niño lindo, fue como el toñeco, sí, como el consentido, sí, como el consentido. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Pero, y Dios permite que él viva la experiencia tremenda, hermano, de ser odiado, aborrecido por sus hermanos, hermano. Y si usted analiza eso, hermano, es terrible, es terrible. Saber uno que sus hermanos, su misma sangre, amén, en vez de ser las personas más cercanas y las personas que más le amaban, y convertirse en sus hermanos, en sus protectores, ¿cierto? En sus mejores amigos y protectores, que fueran los que lo protegían y lo ayudaban. Fue todo lo contrario. Se llenaron de odio, se llenaron de envidia, y el motivo, la razón por la cual sus hermanos fueron más afectados emocionalmente para odiar a José era que José tenía experiencias hermosas con Dios. Porque no solamente él era el consentido del papá, el mimado del papá, el niño lindo del papá, el toñequito del papá. No solamente eso, sino que era un joven primeramente en quien Dios y con quien Dios se trazó un plan extraordinario, poderoso. No solamente para que él lo disfrutara, sino para Dios dejarnos un ejemplo maravilloso para seguirlo. Tremendo algo, hermano. Y tremendo saber que Dios toma a una persona y se traza un propósito con él, y Dios hace cosas que a veces nosotros decimos, eso no puede ser Dios. ¿Cómo es posible que Dios someta a una persona a una situación tan negativa como esa? Pero Dios lo hace, primero por el propósito que tiene con esa persona, para la postre bendecirla, honrarla como Dios lo hizo con José. No solamente esa parte, sino para ponerlo como ejemplo generación tras generación, hermano. Amén. ¿No cree usted que es posible que Dios tome a cualquiera de nosotros y tengamos que vivir situaciones tremendas? Porque no solamente por el plan que Dios se trazó con uno, con ese alguno de nosotros, sino porque Dios quiere, a través de ese ejemplo, darnos una enseñanza. Yo miro a través de la Escritura, hermanos, que Dios utiliza a José y lo somete a una situación tan tremenda como esta,
Primero por el propósito que tenía con él para la postre honrarlo de una forma extraordinaria, pero a la vez dejarnos generación tras generación un ejemplo digno de imitar. Dígame usted si el vínculo familiar no es parte integral de nuestra vida. Lo es, hermano. Lo es. Y cuando usted enfrenta dentro del vínculo mismo de la familia situaciones que uno dice, esto es inhumano, esto no tiene por qué ser así. ¿Cuántos las han enfrentado? ¿De verdad? Amén. Mire que es posible que hasta uno no solamente se enoja, es posible que hasta uno comience a portarse como un impío, echar hasta pestes y hasta maldiciones. El Señor reprenda al diablo, porque uno no entiende. Uno piensa que por ser cristiano, por ser una persona de pronto que ejerce una posición en la iglesia como un liderazgo o el área del ministerio, que uno tiene que convertirse en la persona intocable. Intocable es que es posible que uno lleve del bulto hasta más de la cuenta. Sí, Señor. Mire, estamos mirando la vida de estos hombres y la mayoría de estos hombres son como 15. La mayoría de ellos fueron jóvenes que después envejecieron. Amén. Pero Dios los llamó siendo jóvenes. Y si usted y yo no aprendemos de ellos, grave. Grave, no grave en el celular, sino grave, terrible la situación con usted y conmigo. Porque si uno no aprende de los hombres de la Biblia con quienes Dios trató, no solamente por el propósito y plan que Él se trazó con ellos, sino para darnos una enseñanza a nosotros y un ejemplo hoy, porque hoy nosotros estamos el ejemplo de ellos. Y mire que José, Dios lo escoge y le da una experiencia que proféticamente se refería a Jesús, a lo que el Señor Jesucristo iría a sufrir y a padecer, hermano. Tremendo esto. Entonces la ruptura, hermano, del vínculo familiar, que no fue su voluntad, no fue porque Él quiso, sino por propósito, plan divino de Dios, y Dios utilizó a quien menos José iba a imaginarse: sus propios hermanos. Sangre de mi sangre. Poder de Dios, aleluya. Amén. Y lo más triste, ¿sabe qué? Les dije hace un momentico que según lo que uno mira teológicamente, lo que más afectó a los hermanos de él fue que ellos entendieron que ese muchacho placía el corazón de Dios y que Dios tenía un plan grande con él. Que por qué Dios, de pronto algunos se llenaron de envidia porque dijeron, ¿por qué no a mí? Si yo el mayor, yo soy el segundo, yo soy el tercero, yo soy el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, porque Él vino a ser el 11. Amén, maravilloso el Señor. Y los otros decían, yo soy el mayor. Amén. Y ellos, mire, porque eran hombres inteligentes. Y ellos pensaban, ¿por qué tiene que ser el menor? Con quienes Dios tiene esos planes. Porque todo, óigame bien, las experiencias que Dios le daba a Él las revelaba. Él las revelaba. Amén. Y Él les decía, amén, del sol y las estrellas. Amén. Sí, y luego otro ejemplo, ¿Nadie recuerda? Usted conoce, pero la vida de José, el vecino. Las espigas. Las 12 espigas. Y 11 se inclinaban hacia una y una se mantenía derechita. Entonces, cuando él contaba esos sueños, más furia le daba a sus hermanos. ¿Y este qué? ¿Tras de qué es el consentido aquí de la casa?
y ahora sea el consentido de Dios. Amén. No lo dude. El siervo no es mejor ni mayor que su maestro, que su señor. Ni el discípulo sabe más que su maestro. ¿Cuántos aquí somos discípulos? Ajá. ¿Cuántos aquí somos siervos? Entonces nuestro maestro es mucho más que nosotros, más que los discípulos. Y nuestro Señor es mayor que nosotros que somos siervos. Y si el Señor vivió esta experiencia, el versículo 25 dice que si esto hicieron con el Señor hasta llegar al colmo, a un nivel tan degradable de decir que él venía por orden de Belcebú y que Belcebú el que lo dirigía, Belcebú el príncipe de los demonios. Ya usted sabe cuál es el príncipe de los demonios, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué no dirían? ¿Qué no dicen del discípulo y qué no dirán del siervo? Si con el Señor hicieron eso, si con el maestro de maestros hicieron eso, el discípulo y el siervo no son inmunes. ¿Ya? No son inmunes. Eso quiere decir que a usted y a mí nos puede suceder. Amén. Dios con cada uno de nosotros se trazó un plan. Y no solamente el plan que Dios se trazó con usted y conmigo es solo por bendecirlo a usted y bendecirme a mí personal, individual. El plan y propósito de Dios es que usted se convierta en un ejemplo. Eso no nos gusta. Que yo me convierta en un ejemplo, eso no es tan agradable. Aleluya, pero Dios lo hace. Bendito sea su nombre maravilloso. Entonces vayamos a mirar la tercera etapa que José vivió. Amén. La primera fue la ruptura del vínculo familiar. Su padre, aunque no era conocedor de la situación, sin embargo, Jacob, confiando en Dios y confiado de él, confiado de Dios y confiando en Dios, él creyó la mentira de sus hijos. Cuando le dijeron, una mala bestia, lo encontramos solo pedazos de él y la túnica, mire la túnica como quedó ensangrentada. Él creyó eso, pero sin embargo mantenía su confianza en Dios. Jacob. Amén. Los únicos que sabían la verdad, Dios y sus propios hermanos. Aleluya. ¿Es posible? ¿Es posible? No. Tiene que ser una experiencia muy personal. Porque nosotros que queremos llevar este estudio y estos personajes y aplicarlo a lo que es la formación de un verdadero discípulo del Señor, luego la formación de un verdadero líder y la formación de un nuevo pastor para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hoy día, hermano, uno se queda, la lengua se le pone fría, el corazón le palpita más de la cuenta. Al ver, hermanos, por los medios de comunicación, la internet, hermano, la cantidad, el diluvio, digo yo, el diluvio, la tempestad y el ciclón maligno de malos testimonios contra la iglesia cristiana. Hoy día el ambiente más atacado por los medios de comunicación es el ambiente espiritual, el ambiente en que se mueve el cristiano, el cristianismo, la iglesia cristiana. Y usted ve el auge de legiones de demonios trabajando y operando en la parte espiritual, una cosa impresionante. Y ver cómo líderes religiosos, líderes espirituales han caído, seguirán cayendo y degradándose
de una forma, Dios mío, a veces uno dice inexplicable, pero sí hay cosas que se pueden explicar, porque eso es imposible uno tapar la luz de la luna o la luz del sol con la palma de la mano, ni siquiera con la sombrilla, hermano. Y no es ignorado por la iglesia cristiana, por la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, el momento en que estamos viviendo, que la iglesia cristiana está viviendo, hermano, cuando hay tanta falso profeta, falso predicador, falso pastor, falsos maestros, falsos teólogos. Una cosa impresionante, que si uno quita la mirada del Señor o quita la mirada de la sana doctrina, uno va a decir, la verdad no existe. Todo lo que hay en este mundo es engaño, es mentira. Todo lo que hay en este mundo es una barbarie. Religión es lo que hay, e igual que la política se ha corrompido, la religión también en la misma área. Todo eso duele, mis queridos hermanos. Entonces digo, hoy más que nunca, la iglesia cristiana debe estar firme en lo que es el verdadero discipulado de las grandes doctrinas del Evangelio, amén, para poder ejercer un buen liderazgo y luego convertirse en un buen ministro de Jesucristo. El tiempo que le queda a la iglesia cristiana en esta tierra es muy corto, y lo que hay que hacer todavía es muchísimo lo que hay que hacer todavía en tan corto tiempo, y queremos, con la ayuda del Señor, que Dios nos ayude a entender su palabra. Amén. Porque el manual de instrucción bíblica para ser buen discípulo, buen líder y un buen responsable ministro del Evangelio es la palabra del Señor. Entonces hay que pasar por la rotura definitiva, amén, del vínculo familiar, sin olvidarnos quién es nuestra madre, quién es nuestro padre, el área genética, que Dios nos ayude y nos guarde. El vínculo familiar no se puede romper. Mire que uno dice la muerte, pero mire que aún la muerte, cuando muere un ser querido de la familia, a veces uno extraña hasta el pariente lejano, cuanto más el cercano. Ahora, mucho más si son nuestros progenitores, nuestros padres. Es tremendo eso. Ahora, ni el vínculo, ni la muerte rompe ese vínculo. Pero me estoy refiriendo que aquella persona con la que Dios se ha trazado un plan, sea dama, sea caballero, sea joven, señorita o joven varón, debe saber que el llamado y el servicio a la obra de Dios va por encima del vínculo familiar, que fue la primera institución divina que Dios estableció en esta tierra, la familia. Amén, porque la primera es la comunión con Dios y sus criaturas, pero en la tierra la primera, la familia. Amén, ese vínculo no se rompe, pero con relación a un llamado y a un servicio, al servicio de la obra del Señor, uno no puede servir con papá y mamá, ni mucho menos con nuestros hermanos en sangre. El llamado de Dios es único y exclusivo a la persona. Amén. Y si la persona no logra entender eso, nunca va a servir a Dios. Y los planes que Dios se traza, Dios no los puede realizar. Y llegará el momento cuando Dios dice, lo que pensé hacer con fulano, con fulana, definitivamente tengo que hacerlo con otra persona. Pero ¿sabe? Que Dios, para Dios tomar esa determinación de que lo que Dios quiere hacer conmigo, ya no lo hace y lo va a hacer con otra persona, es porque yo no he querido darle lugar a Dios. Porque Dios tratará a esa persona de una o de otra forma. Dios la tratará, amén, y darle la oportunidad de poder entender qué es un llamado, qué es un discipulado, qué es un llamado, un liderazgo, qué es un ministerio. Eso es una realidad. Imposible que una persona sea un discípulo y no sabe quién es su maestro. Y imposible que haya una persona sirviendo, un siervo, un líder, y no sepa quién es su Señor. Aleluya, un ministro y no sepa qué clase de ministerio y cuál es su labor ministerial. Es absurdo. Amén, gloria al Señor. Entonces,
el vínculo familiar tiene que romperse tarde o temprano. Amén. Y la otra parte que ya vimos se refiere a pertenecerle a otro. Amén. Recuerden que esa vestimenta, la vestidura de amén, la túnica de colores, familia, que lo unió a la familia. Esa túnica regresó ensangrentada y despedazada a José. Y cuando le quitaron esa túnica, amén, le pusieron otra vestidura, que fue la vestidura de esclavo, que no era muy bonita. La túnica sí era muy bonita, de colores, elegante, pero la vestidura de esclavo no era muy bonita. Eso quería decir, la vestidura de esclavo quería decir, es un sirviente, es propiedad de otra persona. No va a vivir para usted, ni va a hacer lo que bien quiere, lo que bien le parece. Ahora va a ser de otro, va a ser propiedad de otra persona. Eso es lo que significaba esclavo. Amén. En el caso del servicio en la obra del Señor y en la vida cristiana, no hay nadie esclavo. Todo lo contrario, el Señor nos hizo libre, porque el que hace esclavo al hombre y a la mujer es el diablo, que el Señor lo reprenda, por el pecado, por la maldad. En Cristo ya hemos sido libertados, entonces ya no somos esclavos, sino siervos, que es diferente, es diferente. Amén. El caso de José fue ser esclavo. Él tenía que estar a órdenes, cumpliendo órdenes y cumpliendo la voluntad de su Señor, de otro. Amén. Algo parecido a lo que el Señor le dice a Pedro cuando lo llama. Ya Dios, el Señor Jesucristo, quiere que Pedro entienda mejor el llamado. Cuando lo llamó el Señor por primera vez, siendo un inconverso, le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Luego, ya cuando él es un buen discípulo, con algunos defectos, como usted y como yo, pero ya era un discípulo, el Señor lo llama ya al ministerio, al apostolado, y le dice: antes tú ibas a donde querías, antes tú hacías lo que bien te parecía, pero ahora eres propiedad de tu Señor. Ahora te conviertes en un siervo. Ya dejas de ser discípulo y te convertirás en apóstol, que quiere decir siervo, un servidor. Ahora tendrás que ser un servidor y te va a ceñir, te va a mandar otro. ¿Ustedes creen que Pedro se quedó así callado como usted? Cuando el Señor le dijo eso: ahora te ceñirá otro. Antes ibas a donde querías y hablabas lo que querías, se vestías como querías y hacías lo que querías. Ahora vas a hacer lo que tu Señor te mande, te diga. Y eso es lo que... Mire, muchos no quieren romper el vínculo familiar. Decíamos nosotros el cordón umbilical. No quieren cortarlo. Aleluya. Y así los planes de Dios, olvídese que Dios los va a cumplir. Amén. Ahora, menos quieren hacer la voluntad de otro, es decir, la voluntad de Dios. Siempre quieren hacer su voluntad. Mire, ¿por qué no hay pastores de Dios? ¿Por qué hay más pastores mentirosos, pastores falsos con un llamado falso, carnal, humano y hasta diabólico, hermano? Y falta tanto pastores verdaderos de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque muchos no quieren, no aceptan la formación. Dígalo así en el nombre del Señor, confiéselo. Muchos llamados por Dios. No, repítalo conmigo, a ver. Muchos llamados por Dios no aceptan la formación. Qué duro es ser formado.
La formación es, Dios mío, y un discípulo sin formación no es discípulo. Es que discípulo, la palabra discípulo es una persona que está aprendiendo, que aprende. Eso es discípulo. Cuando llegue a la casa, búsquelo en internet a ver si el pastor está haciendo bobadas. Discípulo es aquella persona que aprende, que viene para aprender. Amén. Y siervo, o sea, líder es aquel que ejerce un liderazgo, es decir, una persona que sirve, que presta un servicio. Y pastor, una persona que ejerce un ministerio. Y en ambas cosas son trabajo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y cuando uno habla de un liderazgo, está hablando del servicio del siervo. Un líder es un siervo. Es un siervo, una persona que sirve. O sea, si esa persona no sirve, no puede ser líder. Wow, eso es contraproducente. Si esa persona no está prestando un servicio, entonces ¿qué clase de líder es? No es líder, sencillamente. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Entonces, Dios le permitió vivir esa segunda etapa de su vida, ser mandado por otro, sin derecho a decir, sí, míreme, yo no tengo problema que usted me mire. Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Y era un muchachito con 17 añitos, hermano. No era un viejo por ahí con 30, 40. De los que dicen, yo soy como soy y a mí nadie. Yo ya soy mayor de edad, así que ni papá ni mamá. Mucho menos el pastor. Uy. Poder en eso. Poder en Cristo. Muchos llamados por Dios no aceptan la formación, y por no aceptar la formación se crían deformados. Deformados. Y algunos se convierten en fenómenos. Fornican, adulteran, estafan, roban. Son impíos y nadie los baja del altar. Nadie. Hay algunos, ¿usted conoce pastores deformes? Deformados. O sea, que parecen monstruos espirituales. Monstruos espirituales es algo deforme, deformado. Ellos se hacen y deshacen, se autodisciplinan. Es decir, ellos mismos se ponen una disciplina de un mes, de 2 meses, y ya. A los 3 meses ya están echando fuera demonios. Terrible, hermano. ¿Usted se asusta? ¿Está asustado? ¿O está atento? Está atento, no asustado, sino atento. Es terrible. Y mire que cualquiera pone todo comercio, mire, es esa gente la que ha vuelto la vida cristiana, el evangelio, en comercio. La Biblia dice que algunos convertirán el evangelio, oigan bien, en hábleme clarito. Mercadería. Harían del evangelio una mercadería. Le pondrían precio a las oraciones, precio a los ministerios, precio a los talentos, precio a los dones. A todo en la vida cristiana le pondrían precio. Harían mercadería del evangelio. Ahora, el apóstol San Judas es el que dice, amén, que pervertirían el evangelio. ¿Sabe usted lo que es pervertir el evangelio?
mezclarlo con narcotráfico, con adulterio, con homosexualismo, con lesbianismo, con política de toda clase. O sea, eso es lo que se llama pervertir. Pervertir. ¿Cuál es el motivo? Personas que Dios llamó alguna vez, pero no aceptaron, no quisieron aprender del Señor y menos aceptar la formación. Es muy triste hoy. Mire cuántos predicadores hay hoy, líderes que están pisoteando y parándose como pisando la basura de mensajes y estudios bíblicos que años atrás predicaron. Hoy los están pisoteando. Tristemente, entre nosotros, hermano. Es que el Espíritu Santo dijo: de entre ustedes mismos se levantarán hombres así y así, impíos, injustos. Hombres que no tendrán misericordia. Y miren ustedes cómo muchos hombres que Dios utilizó con ministerios genuinos, con llamados genuinos, pero no quisieron aceptar la formación del Señor y se criaron y se envejecieron deformes. Y hoy atacando la misma obra. Dios mío, uno dice: Señor, no puede ser. Hoy atacando la misma obra, y a las ciudades que ellos iban, siendo una bendición, inspirando y dando campañas y convenciones y confraternidades, hoy están yendo a esas ciudades a hacer contrapeso a la obra en la que ellos un día trabajaron. Es muy triste, hermano. Entonces, eso entre nosotros. Ahora, la gente que está fuera de nosotros, es decir, que nunca estuvieron con nosotros, peor. Es algo impresionante. Entonces yo digo, hermanos, mire, Dios tuvo que pasar. Fueron 13 años que este muchacho tuvo que recibir, sobre todo, 3 etapas de las más difíciles y terribles. El desprecio, el odio de sus hermanos, la traición de sus hermanos. Luego ser vendido con voluntad y todo, hermano. Y si hubiera sido vendido a gente buena, pero fue vendido, la Biblia enseña teológicamente que los egipcios siempre fueron los acérrimos enemigos de Israel, del pueblo israelita. Y fue el primer imperio mundial que ejerció toda autoridad en todas las áreas del mundo conocido en su época, legislativas, ejecutivas, judiciales y hasta espirituales, porque los grandes hechiceros, brujos, satanistas, espiritistas, chamanes, toda esa plaga del diablo, adivinos, sortílegos, agoreros y toda esa gente de Egipto. Entonces las potencias, los poderes espirituales enemigos del cristianismo nacieron allá en Egipto, en el mismo imperio egipcio. Satanás entronado, como quien dice, Satanás, el dueño prácticamente del imperio, de las leyes, todas enemigas del cristianismo. Poder en el nombre de Jesús. Y José le tocó vivir y enfrentar eso. Fue vendido a esa gente. Poder en el nombre de Jesús. Y el 39:20, gloria al Señor. 39:20, Génesis. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿ya? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí José en la cárcel. Pero el verso 21 dice: pero Jehová estaba con José
y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, del que dirigía, director allí de la cárcel. Gloria al Señor. Amén. En estas tres etapas, porque esta es la tercera, la Biblia siempre expresa que Dios estaba con José. Aleluya. Pero Dios mío, uno deduce y dice, Dios mío, con todo lo que sus hermanos hicieron con él, qué barbaridad. Dios mío, terrible, una traición tan tremenda. ¿Y Dios con José? Si Dios estaba con José, ¿por qué permitió eso? Esa es la pregunta humana que nosotros nos hacemos. Ahora viene la segunda. Dios mío, si Dios estaba con José, dice que fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, a la casa y los comerciantes fueron y lo vendieron a Potifar, que era el segundo hombre del reino del gobierno egipcio. Amén. Y dice, fue vendido por sus hermanos y fue llevado allí como un esclavo. No sencillamente como un siervo, sino un esclavo. Siervo es una cosa, la persona que sirve, y el esclavo es otra cosa. El esclavo no tiene derechos ningunos, mientras que el siervo tiene sus derechos, pero el esclavo no. Dice Dios mío, ¿y Dios estaba con él? Sí, Dios estaba con él, pero Dios permite eso. Dios mío, ser vendido como un animal. Y privado de sus derechos también. Dios estaba con él. Ahora lo meten a la cárcel, le quitan la vestidura de esclavo y le ponen ¿cuál? ¿Cuál vestidura de las dos? ¿Cuál es mejor? La vestimenta del preso, del presidiario, amén, no es muy elegante. Y mire, cada una de esas vestiduras tenían una identidad. La túnica, el menor y el consentido. La de esclavo, propiedad privada. Ni él mismo tenía derecho de él mismo, propiedad privada. Es un esclavo. Y la vestimenta del preso, del presidiario, una persona absolutamente sin ninguna clase de derechos. Si podíamos nosotros hablar de derechos solo el de vivir, y de hecho si moría en la cárcel, mejor. No más comida, no más cama, lugar para otro preso. O sea, si muere es ganancia. Si muere un preso es ganancia para el Estado. Gracias. Sí, hermano. Un plato menos y una cama para un nuevo preso. Esa vestidura, amén. Ahora, eso significa privado absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo. Terrible eso, hermano. Por lo menos cuando él era esclavo, tenía la libertad de ver la luz del día, de ir a hacer sus quehaceres, voluntariamente o bajo presión, pero ir a hacerlos. Pero ahorita preso, su vestimenta quiere decir ninguna clase de derechos y privado de lo que más una persona anhela: la libertad, hermano. La libertad. Y José llega a esa etapa. Pero el texto sagrado dice que fue a la cárcel, pero a pesar de estar en la cárcel, fue acompañado por el Señor. Dios estaba con él. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Usted y yo. Y si usted no ha pasado todavía por eso, yo quiero decirle que ya he pasado por ahí.
Pero no quiere decir que porque ya pasé por ahí, solo recuerdos, no, y no vale la pena ni recordar. Mire, si a uno se le olvida eso, por dónde pasó, que es tener la rotura del vínculo familiar más claramente del hogar paterno, Dios se lo recuerda de alguna manera. ¿Sí? De que de pronto algún hermano se le levante a uno, hermano en sangre, y le haga recordar el día cuando Dios lo llamó y se rompió. Voy a servir al Señor, pase lo que pase, por encima del amor de madre, de padre, por encima de las lágrimas de ellos, voy a servir al Señor. Amén. Y si a uno se le olvida, amén, lo que significa la vida de entrega y dedicarse uno a hacer la voluntad de Dios, cada vez que uno se le antoje hacer la voluntad propia, Dios se lo va a recordar. Recuerde que usted no tiene derecho a hacer la voluntad propia suya, lo que quiera, porque un día usted se convirtió en siervo, ya no esclavo, porque esclavo es hacer las cosas, vivir una vida en contra de la voluntad de uno. Amén. Y como siervo vamos sirviendo con voluntad, no a nuestros derechos, no a lo que sentimos, no a lo que pensamos, no a lo que queremos, sino a Dios, que eso es lo más lindo y precioso. Glorificamos a Dios por eso. Amén. Y si se nos olvida, aleluya, que llega el momento cuando Dios permite que uno esté preso, y en este mismo instante nosotros estamos viviendo una situación tremenda. El hecho de que yo no esté manifestándoselo a usted todos los días o telefónicamente, amén. Pero si yo le digo ahorita, de pronto usted pierde la comunión con Dios. Seguro que no pierde la comunión con el Señor y menos con el mensaje, porque ya estamos terminando esta parte. Que ya no nos venden el templo, pero no pierde la comunión. Que se quieren aprovechar de la necesidad que tenemos y nos pidieron 100 millones más. Y así, y que si es así, sí, si no, ya, tranquilo. Entonces dijimos, tranquilo, Dios sigue siendo el dueño del cielo y de la tierra, del oro y de la plata. Alabado sea el Señor. O sea, Dios mío, uno en la cárcel, mire, en la cárcel José, si miraba para allá, una pared, si miraba para allí, otra pared, si miraba para el frente, las rejas, si miraba para atrás, si acaso veía para atrás, era la camita de preso, no la camita bonita, hermosa, no, la cama de preso. Y en algunas cárceles la camita de preso es más bonita la del perrito de la casa. Sí, la cama del perro es más bonita que la cama de un presidiario. Y lo más tremendo es que José va allí por una mentira, por una calumnia. ¿Acaso se había acostado, verdad? ¿Acaso la Biblia dice, y la Biblia es la palabra de Dios, la verdad revelada de Dios? ¿Acaso fue él el que se enamoró de la esposa de Potifar? ¿Acaso fue él el que la codició? La Biblia dice que fue lo contrario. Y la Biblia dice que el diablo le montó una persecución todos los días de la semana, los 7 días de la semana, los 30 días del mes o 31. En el caso de enero, abril, bueno, ya se me olvidó cuáles son los que están 31. Amén. Dice la Biblia que todos los días la esposa de Potifar se le presentaba
y le hablaba con palabras, expresando palabras. Duerme conmigo, duerme conmigo. La Biblia se expresa de esa manera. Pero creo que no solamente eran palabras, sino acciones. Hasta llegar al momento que la Biblia expresa y dice que lo agarró. Es decir, lo iba a violar. No era que él la iba a violar, no. Ella lo iba a violar a él. Y mire lo que ya José había recibido. La formación, lo importante que es tener una formación. La formación le da a uno principios. Hermanos, la formación le da a uno principios. Para la gloria del Señor, lo estabiliza a uno. Y llegó el momento cuando él se para de frente y le dice: guárdeme Jehová, guárdeme Dios, de faltarle respeto primeramente a Dios y luego a mi Señor, a su esposo, y menos tener en poco hasta aquí la misericordia de Dios conmigo, que me ha guardado y que me ha mantenido hasta el día de hoy fiel. Nunca reviré contra mis hermanos, mucho menos cuando me compraron y me traían como un animal. Ahora menos. ¿Cómo voy a faltarle a Dios y a mi Señor, que es su esposo? Él ha entregado, me ha dado toda, amén, aquí toda la confianza en casa. Y yo entiendo que usted es la esposa de Él, y tanto lo respeto a Él como a usted también. Él no fue ningún blandengue, ningún cobarde, ningún carnal que acepte la propuesta. No, se para, la Biblia lo expresa. Usted lo va a leer después. Pero nada que hizo caso a eso, la esposa de Potifar. Todo lo contrario, llegó el día cuando sus emociones y sus sentimientos carnales, sexuales, no soportaron más, y dice que esperó que él entrara como de costumbre a hacer su oficio, adentro, en lugares, amén, todo lo que, hasta la misma habitación del gobernador. Y dice que lo agarró, si no a las buenas, a las malas, y lo agarra. Y el texto sagrado dice que hubo un forcejeo ahí, medición de fuerzas, y el hombre gana en la medición de fuerzas físicas y se escapa, pero queda su Dios, amén, menos un siervo como él, amén, va a quedarse, ponerse corbata, saco, se quitó la corbata, luego el saco, no, una túnica también, una vestimenta, también la de, terrible hermano, tremendo eso, sencilla, y como era una vestimenta sencilla, pues esa fue la que en el forcejeo la esposa de Potifar se queda con esa ropa en la mano y él huye en ropas menores. Eso es lo que la Biblia dice. Que huyó desnudo como Dios lo trajo a este mundo, no, en ropas menores. Pero su ropa, su vestimenta principal queda allí, de esclavo, porque todavía tenía la vestimenta de esclavo. Y usted ya sabe lo que hizo la mujer, se inventó. Ahora, si los hermanos en sangre se inventaron una calumnia, una mentira, ¿por qué no una persona particular? Pues esta vieja se inventó que él la iba a violar y que él ya se había quitado sus ropas y que estaba listo para el acto, pero como ella no permitió, según la mentira, el engaño de ella,
porque todo el diablo sabe preparar a cada instrumento, y todo hijo del diablo y toda hija del diablo es mentirosa, mentiroso. Nunca se le olvide eso, que todo hijo del diablo, así sea mi mamá, gracias a Dios que fue hija del diablo, pero ella luego fue hija de Dios. Así sea mi papá también fue un hijo del diablo, pero luego fue un hijo de Dios. Si no es cristiano, tiene al diablo en el corazón. Amén. Y mentirosa se inventó que él era el que le iba a violar. Y por esa calumnia fue preso. Ese fue el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Haber sido fiel. El no haberle cedido al instrumento del diablo. Eso. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que la recompensa por ser fiel sea que lo metan a uno a la cárcel? Uy, no, pues humanamente uno piensa eso. Mire cuánto cuesta la formación. ¿Sabe lo que significa estar preso? Privado de todo, aún de lo más amado y lo más querido de uno, la libertad. Y es posible que por allá seamos metidos. Y hoy nosotros miramos para allí, miramos para allá, miramos para la frente, miramos para atrás, miramos para el cielo y lo que vemos es el techo. Dios mío, estamos como en una cárcel, Señor. Pero lo más bonito es que Dios en esta noche nos dice a nosotros también que Dios está con nosotros. Amén. Dios mío, no vemos salida, pero José salió un día de la cárcel. Aleluya. Y para concluir, aleluya, el verso 41, ya en 2 minuticos terminamos, hermanos, ya nos vamos, porque ya salimos de José y agarramos otro muchacho. Aleluya. Yo no puedo decir, yo no sé a quién Dios le está hablando aquí con este estudio. Y yo soy un hipócrita, entonces ¿para qué me paro aquí? Dios nos está hablando a nosotros, a mí, a usted. Pero Dios está hablando a los jóvenes que tienen llamado de Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Llamado de Dios, los que tienen llamado de Dios. 41 de Génesis dice: y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra, porque así como lo metieron a la cárcel, también salió, aleluya, de la cárcel y fue presentado ante Faraón. Entonces Faraón, mire, no es Potifar, hermano, porque quien manda llamar a los siervos cercanos al rey para que sacaran a José de la cárcel, no fue Potifar, fue el mismo rey, fue Faraón mismo, no fue Potifar, fue Faraón mismo, el rey, el que manda llamar a José y le dice a sus siervos: sáquenlo de la cárcel y tráiganlo. Aleluya, maravilloso el Señor. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir a su segundo carro y pregonar por las calles principales del palacio: alabado sea el Señor, delante de él, aleluya. Y decía: doblar las rodillas de la gente a medida que iban pasando, aleluya, José en su segundo carro, y aleluya, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, aleluya, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, ¿cómo? Sabnat Panía, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifar.
Mire cómo las cosas. Aleluya. Amén. Ana Asenat, hija de Potifera. ¿Sí? Sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, y toda la gente se arrodillaba ante él, porque ahora queda como el segundo después del rey. Aleluya. ¿Sabe lo que significa esta vestidura de fino, finísimo, dice la Biblia, de lino finísimo, dice la Biblia? La vestidura de la máxima honra que se le puede dar a una persona en esta tierra. Oh, gloria a Dios. ¿A los cuántos años Dios termina con la cuarta etapa de formación de este muchacho? A los 30 años. ¿Cuándo comenzó el proceso de formación? A los 17 años. A los 17. ¿Cuántos añitos de formación? 13. ¿Cómo le parece? Y usted apenas lleva 3 días. Ah, no, pastor, respete. 3 meses lleva. No, pastor, tampoco. Bueno, lleva 3 años. 3 años. ¿Sabe cuánto le falta todavía? 10 años más. No, de aquí a 10 años el infierno se va llenando de almas perdidas. No. De hombres y mujeres perdidos. No. ¿Sabe que las almas, hombres y mujeres, para los amigos, hermano? Porque a veces nosotros decimos almas y almas y almas, y sabe que allá en la vida religiosa y en el mundo la gente no entiende esa expresión. Por ejemplo, la hermana que vino a orar aquí por las almas, ¿por cuáles almas oró? ¿Por las del purgatorio o por las del infierno? Bueno, pues ¿cuáles son las perdidas? Las que están en el infierno. Dios mío, uno tiene que saberse expresar. Vamos a orar por todos los hombres y mujeres que están perdidos en el vicio, en el pecado, diferentes vicios, diferentes pecados, maldades, un ambiente pecaminoso. Son hombres y mujeres. Entonces la gente va a entender mejor. Pero nosotros entendemos, vamos a hacer una oración por las almas. ¿Pero cuáles almas? Los inconversos, los amigos dicen, ay, las que están en el purgatorio o las que están en el infierno. ¿Cuáles, hermano? ¿Por cuáles oramos? ¿Por las del purgatorio? ¿O las que están en el limbo? Las almitas que están en el limbo, que son los inventos satánicos, diabólicos de la secta religiosa más grande que hay en el mundo. Se inventaron el limbo para los niños y el purgatorio para los adultos. Siguió con las almas, ay Dios mío. Para los adultos, y le sacan plata al purgatorio y le sacan plata al limbo también. Los perversos líderes de la religión más grande que hay en el mundo, que usted sabe cuál es: poder en la sangre de Cristo. Aleluya, maravilloso el Señor. No, las personas que Dios va a salvar, Dios utiliza a otro. Dios utiliza a otro. Sí, es verdad. Y mire, y el llamado que usted desprecia, el llamado que yo desprecie, ese no es problema para Dios. Dios es capaz, en lugar de una persona que Dios le ha rogado tanto y ha tenido Dios tanta paciencia con él, con ella, y le ha aguantado tanto, pues Dios dice, pues no quiere dejarse formar, no quiere hacer mi voluntad, sino quiere hacer, a ratos hace mi voluntad, y a raticos hace mi voluntad, y a ratote hace la voluntad de él, de ella. Pues definitivamente lo dejo,
voy a traer un borracho de esos que duermen por abajo de los puentes, que duermen por ahí en los andenes, lo voy a salvar, lo voy a transformar, y para vergüenza de ese, voy a poner a ese, y le voy a entregar lo que le iba a dar a ese rebelde que no quiso. Dios lo hace. ¿Qué hizo Dios con Judas? Ay, Dios se puso a llorar. Ay, ese Judas, ingrato Judas, cruel, malagradecido Judas. Y ahora, ¿qué voy a hacer con el ministerio que tenía para Judas? ¿Sabe a quién le dio el ministerio que tenía Dios para Judas? ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? Al apóstol Pablo. Pablo nunca anduvo con el Señor. Pablo nunca comió con el Señor. Pablo nunca habló con el Señor así como Judas sí habló con el Señor. Y la confianza que el Señor le dio a Judas, Dios se la dio a Pablo y escogió. Amén. Mire que cuando estaban matando, literalmente matando a Esteban, dicen que el primer mártir de la iglesia, pero my God, dice el americano. No, el primer mártir, ya ahora en la gracia, fue Juan el Bautista. Amén, eso, y murieron. A ver, pero la Biblia habla en Hechos de los apóstoles, que cuando estaban matando a Esteban, los religiosos hipócritas, con el odio que le tenían al evangelio y a Esteban, lleno del Espíritu Santo, un muchacho jovencito, lleno del Espíritu Santo, dice que con esa furia agarraron la túnica, porque no eran el traje, los pantalones finos o traje, no, túnica, como se visten los judíos, y se vestían los judíos en esa época. Pues le quitaron la vestimenta que tenía Esteban y la tiraron por allá de la rabia. ¿Y sabía dónde cayó la vestimenta que tenía Esteban? Aló. Le cayó ahí encima de los zapatos, de los pies de Saulo de Tarso. De Saulo. Era otro joven, terrible, inteligente, pero lleno del diablo. Amén. Y mire, yo digo que esa unción y ese poder y esa autoridad y ese denuedo, esa libertad espiritual con la que Esteban se movía y murió lleno de la gloria de Dios, fue traspasada por el manto que cayó en los pies de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso vino a convertirse en un tremendo. 14 epístolas es el hombre que asimiló las grandes doctrinas del evangelio y se las predicó a la iglesia, y por él encontramos nosotros el evangelio desmenuzado, así desgranado en las epístolas, hermanos. Se varó Judas. ¿Usted cree que Judas dejó varado al Señor porque no quiso serle fiel a Dios? No, Dios no se vara. Los que nos varamos somos nosotros, pero Dios no. Si yo no le sirvo, ay Dios mío, ahí hay 3, 4 que están con lo que yo ya perdí, listos para servir. Tremendo. Uy, no, hermano. No, hermano. Aleluya. Me acuerdo ahorita de un mensaje que predicaba el hermano Aguirre hace 2 meses por ahí en el templo antiguo. No seas otro Jonás. Y yo digo, no seas otro Judas. Déjese formar por el Señor. Que la única persona que va a perder y va a llevar del bulto, si no se deja formar, es usted. No es Dios. Dios no se vara. Dios no se vara. Y Dios sabe avergonzar a los orgullosos, a los fantasiosos, a los iracundos, a los vanagloriosos. Toda esa gente, Dios sabe cómo humillarlos. Es que Dios es paciente, hermano.
Que Dios nos ayude. Terminamos con José. Ay, gloria a Dios. Vamos a agarrar después con otro muchacho. Vamos de pie. Aleluya, maravilloso es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre eterno y maravilloso. Gracias por conceder.